Yo, pues, le dijo, mi nombre es Héctor Hugo Álvarez Cubillos, soy educador popular, trabajé en el tema de derechos humanos muchos años en el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y ahora soy gestor comunitario de los ecobarrios y hago parte de la mesa de Cerros Orientales, que es un proceso social y político bastante interesante en la ciudad, que se ha peleado el tema del territorio. Entonces, como dijo Nelson, vamos a partir de que soy yo. El tiempo es muy corto, pues mi lucha empezó, yo trabajaba en el país hablando de derechos humanos, pedagogía en derechos humanos especialmente, y cuando el problema me tocó a mí, entonces como que pensé, ¿qué estaba pasando? A mi mamá le dijeron, tiene que irse del territorio porque va a salir reasentada. Y entonces uno a veces se pasa echando discursos por fuera, por todo lado, pero a veces no se echa discursos hacia adentro también, ni hacia su familia, ni hacia su comunidad. A veces uno no es congruente ni coherente, a veces. Entonces la idea es, entonces cuando pasó eso, comencé a preocuparme qué estaba pensando y fui con mi mamá a acompañarla a la Casa de Vivienda Popular, que es la que hace los procesos de reasentamiento. Y mamá me dijo, hijos, usted, yo soy mamá era de Cali, dijo, yo pues quiero pasar los últimos años en tierra caliente, quisiera volverme para mi tierra, y sino que me den una casita, un lote en tierra caliente. Entonces yo la acompañé y nos dijo, ustedes ya son viejos hijos, miren, somos 5 hermanos conmigo, miren a ver qué hacen. Entonces yo la acompañé y dijo, doctora, es que me citaron acá porque me van a reubicar. Y entonces van a reubicar y la doctora le dijo, sí, claro, sí, señora. Entonces mamá le dijo, bueno, yo quiero un lotecito no sé dónde. Yo, no, no se puede, tiene que irse para donde le estamos diciendo, o si no, no le damos nada, pierde el subsidio. Y bueno, como es una cantidad de cuestiones ahí, además mamá se puso muy brava y dijo, así me muera, no venda la casa. Y Héctor no, y dijo, no me voy a ir. Entonces comencé a preguntarme mi realidad, que es muy importante, comencé a preguntarme mi realidad, ¿qué estaba pasando con mi realidad? Yo realmente era como pensando en Dinamarca y no en Cundinamarca, un ejemplo. Entonces comencé a pensar en mi realidad y a partir de esa realidad comencé con unos vecinos a preguntar qué está pasando. Y ahí es donde empieza un yo, que finalmente ese yo se diluye en nosotros. Y voy a hablar después de esto de un nosotros, porque entonces comencé con esa angustia y la gente del barrio angustiada porque nos estaban sacando esta foto que ve esta foto que se ve entrada, esta foto, digamos, es barrio Corinto, pero era más poblado, comenzaron a sacar gente poquito a poco, un barrio muy popular, que lo hizo el M19. Bueno, entonces, digamos, comencé a preguntar mi realidad. Y la gente decía, no, es que contra el Estado no se puede pelear, es que nos van a sacar, comenzó una crisis colectiva muy fuerte y un malestar individual muy fuerte que complejizó la realidad social del territorio. Entonces, en ese sentido, digamos, en el 2005, yo con esa angustia también, qué hacíamos con los vecinos, unos amigos míos, unos vecinos acá, preguntábamos qué hacíamos para no irnos, no queríamos irnos, porque yo, parte de la lucha, sigo yo todavía, es porque he perdido mi lugar en el mundo desde muy pequeño. Entonces, yo llegué al barrio como a los 9, 10 años, pero perdimos el lugar en el mundo, en un país donde la mayoría de la gente ha perdido su lugar en el mundo, en un país donde mucha gente está buscando su lugar en el mundo, en un país donde los que hemos encontrado lugar en el mundo no lo quieren quitar. Entonces hay digamos, de entrada una vaina muy, muy profunda de sentimiento de buscar el lugar en el mundo. Creo que todos tenemos un lugar en el mundo y hay que buscarlo, o los que lo tienen, pues hay que defenderlo y cuidarlo porque es nuestro lugar en el mundo. En ese sentido comencé yo como a plantearme qué hacer. Entonces los amigos nos metimos. En el 2005 me invitan a la expedición de Cerros Orientales y me meto, veo 5 buses con mucha gente. Y en esos 5 buses ya digamos como que veo mucho más gente de Usaquén, de otras localidades de los Cerros Orientales, con las mismas dificultades. Y ahí me meto a la mesa de Cerros Orientales y comienzo a entender una realidad muy importante. Ya la entendía, pero comienzo a entender más de realidad. Ser parte que vivo en un parque natural habitado, que son los Cerros Orientales, una estructura biológica regional principal, una estructura biológica también importante, que hace parte de la conectividad, digamos, de la ciudad como tal, unos cerros donde nacen los principales ríos, como es el río Tunguelito, como es el río Fucha, como es el río Salitre o el río Arzobispo, que se van por toda la ciudad, esos ríos llegan a los humedales y finalmente, por favor, le das a la sesión y finalmente, digamos, estamos desconectados. Entonces ahí comienzo, ya termino yo y volvemos con nosotros. Necesito, por favor, le das a la presentación. Esta es la presentación, es un barrio que después van a ver cómo se cambió ese barrio. Miren ustedes aquí, comenzar a entender la realidad del territorio. Sabía que vivía en un lugar muy bonito, en las montañas, en los cerros orientales, pero comenzar a entender que eso tenía unas dimensiones jurídicas, unas dimensiones políticas. Le das la otra, necesito.
unas dimensiones digamos, sociales, una cantidad de intereses. Y este punto, aquí donde está lo verdecito, no sé si se ve, este puntico verdecito aquí como en su parte derecha, arriba, ahí digamos comienzo yo. Abajito, Nelson, más abajo, aquí, más abajito, más, sigue por esa, sigue por donde está, por los cerros, Nelson, el oriente. Sube, sigue hacia la derecha, no sé cómo estás. Eso, sigue, pero hacia atrás, dale. Bueno, entonces en ese puntico verde, casi cerca, a donde sale en este chiquitico de acá, es que yo, no, vuelven a poner la otra diapositiva, Nelsito. La que sí, esa. Entonces, bueno, ahí cerca, ahí hay un puntico verdecito. Bueno, en ese saber que de ahí es entender que hay una realidad muy importante, muy significativa, y hacia parte de un espacio importante, pero además que son los cerros orientales como estructura biológica, como lo decía, y le vas dando clip, Nelson, que hay una serie de elementos importantes ahí, ¿sí? Dale. Y entender que eso estaba ligado con la cuenca, digamos, con el páramo de Chingaza, con el páramo de Sumapaz, que en los cerros nacen las grandes cuencas, como les decía, dale, y entender como esa complejidad de la ciudad. Uno decía, pero ¿por qué entender esa complejidad de la ciudad? Porque más bien no busca la legalización por otro lado, el reconocimiento. Creo que la vida me llevó por esta senda de tener esos conocimientos, fue una cosa que la vida me fue llevando, yo me dejé llevar también por la vida, y entonces entender que todo eso que ha planteado Nelson ahí hace parte de la estructura ecológica principal. Entonces los humedales con los ríos, el río Bogotá que atraviesa toda la región, que se va a otras regiones, pero entender que digamos, hay una relación dinámica permanente de la naturaleza, ¿sí? El paisaje, los páramos, los cerros, los ríos, los humedales, el río Bogotá, y además con el país, pero además entender que los seres humanos estamos tan desconectados hoy en día, pero la naturaleza sigue conectada ella por sí misma, y eso es muy, muy bello, ver que esa relación eh, vamos, simbiótica es permanente. Le dan el sitio, por favor. Bueno, entonces ahí me vinculo a la mesa ceros, entender esa realidad desde pararme en mi barrio y comenzar a ver la perspectiva. Avanzas en el sitio. Entender que hay un modelo de ciudad que tenía que ver con un modelo de ciudad muy complejo. Y entonces finalmente era como mirar la perspectiva para concentrarme en los cerros orientales. Miren los cerros orientales, como ustedes pueden ver, pues tienen 14.000 hectáreas mal contadas. El Fabio del Consejo de Estado el 5 de noviembre del 2013 logra sustraer 963 hectáreas, es decir, nadie más toca la reserva, nadie más la molesta, y en el 2005 una señora que se llama Sonia Patricia Ramírez lo que hizo fue vender, le iban a comprar un lote en Chapinero Alto, en el barrio San Martín de la localidad Chapinero, y le dijeron, venda mi lote, ya fue a vender el lote. Cuando fue a vender el lote le dijeron, usted sí puede vender. Cuando fue a Catastro, que es una oficina, pues, que es el Catastro, dijo, usted puede vender, pero no para construir. Esa señora se puso furiosa, señora se llama Sonia Patricia, se puso furiosa, dijo, ¿cómo así? Pero tengo la Universidad Manuela Beltrán, tengo barrios pobres, tengo los Rosales, demandó al distrito, le dijo, por qué no puedo vender? Dijo, por resolución, la resolución 76 de 1977 declaró reserva forestal protectora. Entonces hubo como una omisión ahí lo hizo el INDERENA y el Ministerio de Medio Ambiente, pero dieron la vuelta, hicieron caso omiso, y ya cuando también declararon reserva forestal, existían algunos barrios. Hay barrios y veredas en los cerros orientales de más de 100 años. Y entonces ya, pues el Estado nos marca con unos conceptos que a veces, digamos, desde la oficina es complicado. Entonces, ese tema de las 14.000 hectáreas pasó al Tribunal de Cundinamarca, al Tribunal de Cundinamarca pasó al Consejo de Estado, duró 8 años, y las comunidades en limbo jurídico. Por favor, necesito leer la otra. Entonces, entender cómo es esa realidad. Pero entonces decíamos, bueno, mientras hacemos una, leas Nelson, eso, entender todo eso, entender que hay una ruralidad en los cerros orientales, que hace parte de una estructura, que hay una cantidad de proyectos en los cerros orientales. Entonces decíamos, ¿qué hacemos para que no nos saquen? ¿Por qué no nos están sacando? Avanzas, necesitan. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Dijimos, no, pues que hijo de madre, ecobarrios. Y pensamos que en los ecobarrios, entendiendo que hay una cantidad de intereses en los cerros orientales, especialmente urbanizarlos, ¿sí? De consolidar formas de vida campesina, el tema de megaproyectos viales, de tendidos eléctricos, entender toda esa lógica que no la percibíamos, y a veces como ciudadanos del común vivimos como en otros mundos, ¿no? Y a veces alejados de nuestra realidad. La única forma de cambiar nuestras realidades es también entender la realidad. Bueno, ahora no trabajo y entiendo la realidad. No, hay que trabajar, pero tratar de entender la realidad para evitar, digamos,
que a futuro incluso el modelo de ciudad nos desplace, como pasaba con el plan de ordenamiento territorial del gobierno de Peñalosa. Entonces, digamos, es como mirar eso, lo que está pasando, la minería, la preservación estricta, alguien que decía, los cerros no puede vivir nadie, tiene que ser de preservación, nadie puede vivir. Otra gente que decía, sí, pues sí, pero hay gente que está viviendo ahí, ¿qué hacemos? Unas tendencias muy fuertes. Entonces, ¿qué había por ahí? Comenzamos a pensar qué hay por ahí, qué hay por ahí. Y decíamos, ¿qué proponemos? En el barrio decíamos, ¿qué proponemos? Y algo estaba deambulando, un amigo decía Ecotriángulo, otro decía, hagamos el barrio Mario Calderón de un investigador del CINEP jesuita que mataron aquí en Bogotá hace muchos años al lado de su pareja. ¿Qué proponemos? Entonces, no, entonces cuando ecobarrio, entonces ecobarrio, digamos, es como el espíritu de un cuerpo que dormía y se nos metió y nos poseyó, digámoslo así, y entonces ecobarrio, entonces, para aclarar que no nos lo inventamos el concepto nosotros, un concepto que viene incluso desde 1981, el primer ecobarrio en Freiburgo, Alemania, un arquitecto que también como en el 83 acuñó el concepto muy fuerte y le dio, digamos, como los contenidos a lo que podría ser un ecobarrio. Entonces, eso nos pareció, dijimos, un ecobarrio como una propuesta interesante. Entonces, cogimos una idea vieja y el espíritu de un cuerpo que dormía y comenzamos a darle forma. Y, por favor, leas, Nelson. Entonces, comenzamos a darle forma y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los... Entonces, entender que los ecobarrios existían en el mundo, ¿sí? Y que en Friburgo, Alemania, hay ecobarrios, en Holanda, pero que esos ecobarrios, digamos, era de gente ejecutiva o de gente que hacía teletrabajo, ¿sí? Por ahí en países ricos, en el sur global, de pensionados que querían volver la relación con la tierra, y especialmente hay un libro que se llama la noreuropeización del sur de Europa, donde, digamos, muchos jóvenes están yéndose otra vez hacia el sur de Europa porque están cansados del norte de Europa, del sur global, de todo el tema de consumo, de tanta hamburguesa, bueno, de pérdida, digamos, como esa relación también con la tierra, con el territorio. Y entonces dice, bueno, entonces dice el tema de entender que había que pensar en otras alternativas. Entonces me parece súper chévere eso que la gente comienza a buscar formas de habitar. Entonces, eso eran los ecobarrios. Y entonces era como una forma también de que hay que preservar y salen las ecovillas, ¿no? Salen las ecovillas como un concepto muy interesante. Nosotros no pensábamos en ecobarrio como eso de un ecologismo de los ricos, de una preservación. El ecobarrio era como el tema del derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, especialmente el derecho a la vivienda digna. Nuestro barrio, como vieron, que les mostré, hace un barrio muy pobre, históricamente, donde no ha invertido el Estado, las casas son precarias. Decimos, no, vamos a hacer resistencia quedándonos, pero propongamos algo, y sale lo de los ecobarrios, pero no termina siendo, y ahí el tema que dice Nelson de justicia ambiental, comenzamos a entender después que es justicia ambiental. Entonces, el ecobarrio comienza a ser un tema del derecho a la ciudad, y qué es el derecho a la ciudad en un contexto latinoamericano, qué es el derecho a la ciudad en un contexto colombiano, en un contexto urbano como ciudad, porque la Carta del Derecho a la Ciudad sale de Oxfam en Cataluña, entonces Europa pues piensa el derecho a la ciudad, pero qué significa el derecho a la ciudad en un contexto latinoamericano, que hay que pensarlo también, y hay que construir nuestro propio concepto del derecho a la ciudad. Entonces, era un tema como de eso, nos están desterritorializando. Sabíamos que iban a reterritorializar, como ha pasado en muchos lugares que sacan a la gente y meten otra gente de otros niveles y que el riesgo se puede mitigar. En fin, entonces pensamos en el ecobarrio. Leas, Nelson, por favor, y sabiendo que el ecobarrio ha existido en el mundo y como les decía, tiene unas complejidades, y nosotros comenzamos a entender que el ecobarrio no era un modelo alternativo, es una alternativa al modelo de ciudad. No estamos en contra del desarrollo. El desarrollo, claro, tiene que ir, pero tiene que ir a la par de la sustentabilidad. Hay un autor que se llama Miguel Ruano, que me gusta mucho, donde dice, mire, lo que mayor aporta al cambio climático en el mundo son las ciudades. Claro, es sentido común, es lógico. Y por ende, en las ciudades es donde se debe empezar a disminuir los impactos del cambio climático, consumo responsable, energías alternativas, formas de habitar diferente, bueno, toda una serie de cosas que son muy interesantes. Entonces, como digo, entonces comenzamos como a mirar esos elementos. No nos lo inventamos, entonces, como digo, lo pusimos ahí. ¿Le das, Nelson, por favor? Entonces nosotros comenzamos a hablar del tema de los ecobarrios como eso, pero después se vuelve un ecologismo de los pobres, donde que lo diga, donde el tema ecológico se vuelve central, pero no es la estructura como tal, se vuelve central, además por el territorio y la territorialidad, porque vivimos en un lugar muy lindo. Entonces, el ecobarrio es una forma diferente de relacionarse con el territorio. Estas son familias que han ido sacando, les decían, tienen que irse porque se van a alto riesgo no mitigable. Nos marcaron
Para nosotros el concepto de riesgo no mitigable, como el concepto de reserva forestal, son conceptos performativos. Tienen que evolucionar y repensarse. Entonces, lo que hacemos en esos espacios que quedaban así, hay una familia que se fue ahí, como ven la diapositiva, era volverlo sin lugar, y se llama la gestión de la percepción. ¿Cómo lográbamos que la gente comenzara a entender lo del ecobarrio, pero a partir de murales, trabajo con jóvenes, con niños? Sí, leas Nelson, por favor, y volver esos lugares y lugares, porque se volvían lugares para botar basuras, escombros, no lugares, como volverlos y lugares. Esta es una foto muy linda de campesinos y campesinas y nosotros también, de los cerros urbanos en la vereda del Verjón bajo, aquí pues yendo Pachuachi, y decíamos, bueno, sí, los ecobarrios pueden ir, pero ¿cómo? Los ecobarrios con pactos de borde. Le das Nelson, por favor. ¿Y qué es un pacto de borde? Un pacto de borde, y como lo decía, es un instrumento muy importante, un instrumento, digamos, biopolítico. Un instrumento biopolítico que es como las formas de vivir, el buen vivir. Ahora ese concepto del buen vivir. ¿Pero qué es el buen vivir? Pues yo creo que cada uno tiene que construir su concepto de buen vivir, ¿sí? Porque eso creo que no es una vaina, digamos, un concepto definido. Pueden haber indicios, pero el buen vivir, yo tuve una reunión con indígenas de unos cabildos también virtual con la Universidad Pedagógica, y ellos hablaban del buen vivir, y coincidíamos en algo, que era el buen vivir, y desde la indigeneidad, y los indígenas tienen claro que el buen vivir es para ellos esto, nosotros como pobladores urbanos, que yo nací en Bogotá, el buen vivir es esto y lo otro. Entonces, los pactos de orden es eso, entonces un ejercicio de política de resistencia que hace valer, digamos, todo el tema de la resistencia. Sí, y todo el tema de lo que implica eso, ¿no? Los ceros orientales y la mesa, digamos, trabajamos los pactos de borde como tecnología de gobierno. Cuando lo que hacen las comunidades pasa a la institucionalidad, no siempre, pero a veces se vuelve un tema de biopoder. Se comienza a atravesar el biopoder ahí. Y los pactos de borde en principio eran un tema biopolítico, era como una relación del buen vivir. Entonces, aquí dice más o menos lo que ustedes ven ahí, una propuesta política desde la vida misma, los ecobarrios son como eso, y soñamos con una red de ecobarrios en los cerros orientales con pactos de borde, ¿sí? Donde la gente asuma una actitud con P y una actitud con D de cómo vivir mejor en el territorio. Por favor, Nelson, leas. No quiero ir muy rápido, lo que pasa es que se va mañana, pero bueno. Entonces, ¿qué es un ecobarrio para nosotros? Como lo pueden ver, logramos construir un concepto desde muchas miradas. Obviamente hicimos una lectura bibliográfica importante, investigamos mucho, y parte de eso también sale el libro que le mandé a Lisa para que ustedes lo miraran. Y es como definimos nuestro propio concepto de que es un ecobarrio. Como ustedes pueden ver ahí, es como eso, ¿no? Y eso está en el libro. Por favor, Nelson, leas. Sí. Entonces, es como eso, ¿no? Y entonces el ecobarrio para nosotros tiene tres elementos que son muy importantes, como lo vieron en el libro, y es lo ecumano. Pero no lo que está en el libro es del 2011. Ahora vamos a contarles que hemos ido reflexionando a lo largo de estos años frente al tema, y ha sido muy bello pensar en eso. Entonces todos los aspectos importantes, el físico-ambiental, el humano, que es fundamental, el cultural y el físico, son elementos, pero fundamentalmente la comunidad. Si no hay una comunidad que recupere el sentido común y recupere el sentido hacia lo común, ¿sí? Va a ser muy difícil construir propuestas como estas. Y obviamente ninguna comunidad es perfecta. El concepto de comunidad es un concepto que se ha idealizado desde la academia. Ay, se queremos ver la comunidad. No, ya no hay comunidades como tal. Hay pedazos, fragmentos de comunidades. Y es volver a recuperar la comunidad desde lo común. Entonces, el espacio es eso. Por favor, Nelson, avanzas. Miren ustedes, y le metemos tres elementos importantes que les voy a decir, y es lo ecumano. ¿Sí? Lo ecumano es el elemento para nosotros quizás más fundamental, y es cómo construimos sujetos políticos. Sujetos políticos, digamos, con capacidad, con un nivel de conciencia más elevado, con un nivel, digamos, de responsabilidad mucho más elevado. Entonces, la semana pasada estuve hablando porque estaban haciendo el POP, el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, y me dijeron, hagamos una charla sobre eso. Entonces yo dije, hablaba de lo humano, lo ecoambiental y lo económico, que lo voy a decir ahorita a ustedes. Y lo humano es casi una agenda espiritual. Mierda, pero una agenda espiritual en el plan de ordenamiento territorial, ¿qué es eso, Héctor? Estamos acostumbrados a lo tangible, a lo visible, a lo cuantificable, y lo espiritual termina siendo una cosa esotérica, una cosa de locos. O sea, Héctor, pero claro, ¿cómo consumimos lo espiritual en un contexto urbano, en un contexto de virtualidad, en un contexto de deshumanización, de pérdida de la compasión, de la solidaridad? Pues decía, es que
es cuando hacemos agricultura urbana y cuando la gente de la ciudad, vivimos en los cerros y los cerros son de la ciudad y la región del país, vean espacios como estos y comienza a recuperar el contacto con la tierra, dice Leonardo Boff, que me gusta mucho, el contacto con la naturaleza, donde se ha perdido el contacto, pues comienza a establecer unas relaciones diferentes consigo mismo. Entonces, cuando uno está sembrando, hemos visto acá, cuando la gente está sembrando, está pensando en otras vainas, se estresa. Bueno, la naturaleza tiene un potencial enorme de recoger esas energías también y cómo transformarlas. Entonces, lo ecumano era ese sujeto político. Entonces, lo ecumano tiene unas agendas que es la agenda espiritual, una agenda cultural, que le estamos trabajando, ahorita estamos trabajando, les vamos a mandar fotos después con Nelson, lo de Ecocirco, que los jóvenes se metan a trabajar el tema del malabar, de las piruetas, como una forma de desestresarse, de pensar otros mundos posibles desde el arte y la cultura, el cuento, la literatura, es cosas así. Y la agenda educativa, porque es trabajar con los centros educativos donde tenemos que trabajar con los niños. Y espacios como estos requieren que la educación sea una educación pertinente, una educación para el ser, una educación que logre articular esa realidad territorial con la realidad de los niños, la memoria histórica, que los niños salgan con una lupa a ver la mariquita, el insecto palo, que no maten la culebra. Es toda una conciencia que esos territorios especialmente requieren de eso, y los niños son un potencial enorme para trabajar ese tema de la atmósfera entendida como digamos, la atmósfera es como la energía, ¿no? En socialismo cuántico le dicen, la atmósfera es como la acumulación de mentalidades, de energías, pero cosas así. Entonces, su humano es lograr rescatar el sujeto político más consciente, con un nivel de responsabilidad más elevado, un nivel de conciencia mucho más elevado que toda la ciudad, y además pensar cómo vivimos. Tratar de pensar, miren, les mostré el espacio, les mostré, es tratar de, no soy padre, no soy padre, pero sí, digamos, quiero por lo menos irradiar lo que soy, lo que siento y lo que el territorio me permite ser. Por favor, le das, Nelson, sigue la dimensión ecoambiental, que es ya lo físico como tal, ¿cierto? Es entender que hay cualquiera, ya soy un sujeto más responsable, un sujeto más consciente, cualquier actividad que haga sobre el territorio genera impactos negativos o positivos. Hoy le dicen la huella ecológica, ¿cierto? La huella ecológica. Y es eso, es entender que los ecobarrios buscan en el tema ecoambiental, que ya lo físico, ya es cómo manejamos el tema del territorio, entonces reducir los desechos, a que mucha gente recicla, mucha gente selecciona la fuente. Tenemos composteras que después quiero hacerles un video así como les mostrando las composteras que tenemos, el tema del reciclaje, mejorar los espacios públicos, que son muy importantes. Los espacios públicos son vitales trabajarlos, son importantes. El tema de las transiciones ecológicas, porque esos territorios son bonitos. Nosotros somos como invasores del territorio, lo digo invasores en términos de que llegamos a un ecosistema o cosas de la vida, entonces ya entender que hay que vivir en armonía con ese ecosistema. Y no es la utopía, hay que ir en la utopía, claro que sí, es lo que estamos viviendo, es la realidad. Nelson, le das, por favor. Entonces el ecobarrio tiene que ver con eso ambiental, es la dimensión física, entonces donde está el hábitat como tal, cómo quiero vivir en el territorio, es entender también el suelo, las dinámicas del suelo en un territorio de arcillas y areniscas, donde el exceso de agua y el mal manejo de agua puede generar riesgos no mitigables, puede generar complicaciones que es la realidad. Entender que hay unas especies nativas que son aquí importantes, que hay unas especies que son foráneas, entender que hay una fauna. Antes aquí un señor mataba a las culebras, ahora un señor que nos arregla el lote que se llama Dani, que es matar a las culebras, ahora no las matan, los niños las cogen, es una culebra sabanera que no hace nada, y entonces que tiene un papel en el ecosistema, entender esa dimensión chiquita que cualquier individuo vivo por ahí juega un papel importante, un papel importante. El tema de los residuos, obviamente, lo estamos trabajando también, y el agua como aspecto fundamental, tanto en la recolección de aguas lluvias, como también en las aguas que desechamos. Eso tiene que ser importante, y como también, digamos, desechamos las aguas. Eso tiene que ser un elemento importante en la territorialidad, ya que el agua es el factor que más nos genera riesgos acá. Por favor, Nelson, ¿le das? Gracias. Nelson, me avisa el tiempo porque yo me emociono y la compañera que quiere hablar, yo quiero escucharla. Miren esta parte que me parece muy clave, y es la dimensión de la gestión comunitaria del riesgo. Miren, espacios como el que ven aquí a su derecha, espacios muy complejos, porque claro, hemos hablado que hay una presencia diferenciada del Estado. El Estado realmente en estas comunidades, en esta y en otras muchas, no está, como pasa en el país. Cuando hablo de una presencia diferenciada del Estado, es que está para una presencia precaria del Estado.
Bueno, hay otro tema que, después, que nosotros que entendemos como Estado, desde esta lógica digamos, de la ecología y de la justicia ambiental. Y eso que dice Nelson me parece clave, porque ahora Nelson me recuerdas al final de hablar de la justa medida. ¿Cuál es la justa medida o la medida justa? Eso me parece importante. Entonces miren ustedes que esto que ven ahí, más que estético, habían casas, fueron reubicadas, cuando la gente se iba, lo que la otra gente que nos quedamos era pues atajar caminos, ahí hay una curva en la carretera, entonces pues atajamos caminos, donde atajamos caminos pues obviamente cuando llovía mucho el agua se iba, se filtraba, le daba daños, erosión y una cantidad de complejidades en el territorio. Entendimos que había que manejar el detonante. ¿Sí? Y que el riesgo es un paradigma dinámico asociado a la variabilidad climática. Quiero decir, lo que está en riesgo hoy, mañana no puede estar en riesgo. Y ya se ha comprobado hasta la saciedad por expertos científicos que todo el riesgo es mitigable. Entonces vámonos para Marte a vivir porque Bogotá se está hundiendo y porque Colombia se va a acabar y en Marte un meteorito nos puede estrellar. Es decir, el riesgo es inherente. ¿Cómo vivimos con el riesgo? Es el tema de la gestión comunitaria del riesgo. ¿Y qué es adaptarse al cambio climático? Dejar de echar discursos. ¿Qué es eso concretamente? Que es una comunidad resiliente. Y hay varias comunidades resilientes. Lo que hay es que darle los elementos para que sean resilientes. Entonces miren ustedes cómo esto, más allá de ser, esto no detiene nada, pero esto controla. Entonces, más allá de ser estético, lo que logramos es volver los caminos comunes, los espacios comunes, volverlos de tal manera que primero las aguas se puedan manejar con filtros que tenemos ahí, segundo estéticamente y tercero volver el lugar un lugar más bonito, ¿sí? Y eso lo tenemos acá y eso lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo logramos con la gestión comunitaria de riesgo? Es decir, no nos vamos porque estamos en riesgo, porque no es un riesgo inminente, es un riesgo latente y además el riesgo no se ha mostrado. Y eso fundamentalmente lo que busca es adaptarnos al cambio climático o al cambio ambiental urbano. Por favor, Nelson, ¿le das? Entonces, miren ustedes, digamos, si ya se acabó, entonces toca la otra. Ah, gracias, ya acabo, y ya acabo. Me dices el tiempo y ya. Tranquilo, dale, dale. Entonces, por favor, la otra, eso. Entonces, miren ustedes los murales que hacemos y todo era que generar una percepción de la comunidad. El tema de la percepción es muy importante, de la gestión de la percepción. Y hay gente te decía, no, ecobarrio, no. Hay un autor, yo no es que hable de autores, yo no es que aquí sea chicanero para hablar de autores, pero me gusta leer, soy autodidacta porque creo que así puedo entender también mejor mi realidad. Entonces, un autor que se llama William Dugan. Es de la psicología, habla de la intuición estratégica y la intuición experta. Y cómo sale la chispa a la vida cuando se combinan esa intuición experta de los adultos, pero esa intuición estratégica también de los jóvenes, sin querer decir que los jóvenes son más importantes que los adultos. Es decir, cómo combinamos los conocimientos. Cuando yo decía ecobarrio hace más de 10 años me decían, ¿qué? Usted está loco, ecofarro, no, eso ya se hizo, eso no va a funcionar. Cómo la gente comienza a decirle a uno que no y que no, que no. Pero yo no me dejé achicopalar y dije sí. ¿Y cómo volvemos realidades? O sea, cómo construimos realidades, ¿sí? Y es muy lindo porque una amiga que hizo una tesis en la Universidad de la UAM de Buenos Aires, Argentina, vino hace 10 años, me decía, Héctor, cuando tú me decías, aquí queda esto, ella eso, me decía, yo no veía nada, Héctor, y este man está muy loco. Cuando volvió después, dijo, Héctor, eso que tú dices que es. Entonces, ¿cómo las comunidades construimos realidades? ¿Cómo construimos realidades de tal forma que las logramos, nos creemos y nos convencemos de que eso es? Y cómo logramos también transmitir el mensaje y cómo la gente comienza a pegarse. A mí me parece lindo eso. No es echarnos carreta ni convencer a nadie. Yo no los convenzo a ustedes de que eso tiene que ser así. Les digo con pasión lo que me gusta y lo que hemos hecho y ustedes verán si les gusta o no, pero es también mandar el mensaje de que construimos sueños, construimos realidades. Por favor, leas, necesito, entonces el tema de la comunidad ecológica, aquí, bueno, esa es la misma la otra, es miren las casas que había, son casas muy sencillas, y lo que queremos pensar es, no queremos casas en ladrillo y cemento, romper el paradigma de que ladrillo y cemento es todo, no, casas que pueden ser sustentables, sostenibles, amoldarse al territorio. Dale, Nelsito, pues hacemos parte de la cuenca del río Fucha, hacemos parte de la cuenca de Río Fucha y tenemos nuestras quebradas, evidentemente, y tratar de trabajar con los niños el tema de los mitos, ¿no? El tema de la limpieza de los espacios, sí, el tema del reciclaje, pues ya lo hemos hablado. Es decir, es como buscar formas que no requieren mucho dinero, pero sí, digamos, como energía y como creatividad. Solo la mente solo se limita, la creatividad está limitada es como por la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos abrimos a construir cosas nuevas? Hay muchas cosas que hay que hacer, yo creo. Por favor, leas y me avisas ya. Miren cómo trabajamos con los niños, los jóvenes. Muchos de esos jóvenes se fueron del barrio
porque salieron reubicados y los papás quisieron irse. Muchos de estos jóvenes que se fueron los mataron. Se fueron para afuera de la ciudad, muchos los mataron, otros cayeron en bandas de delincuencia, porque el resentamiento no supera las condiciones de pobreza a la gente. El resentamiento, entre comillas, te sacan de un lugar, te meten a otro, especialmente al lado de Bosa. Hoy están más que todo ahora en Usme, pero los primeros resentados fueron al lado de Bosa y zonas ya de la periferia, y es donde está el derecho a la ciudad. Porque me tienen que sacar de la ciudad para meterme a la periferia, además donde no me garantizan la conexión cultural, económica, social, a un territorio nuevo, sino me dejan allá botado, simplemente tomé su casa. Entonces eso genera, digamos, psicológicamente unas vainas muy complejas que tampoco son cuantificables, no han hecho investigaciones sobre eso, los impactos de los resentamientos en las ciudades y pasa en todo el país, y si realmente el resentamiento se justifica en tales circunstancias o tales cuales. Y es un tema que vamos a hablar en un foro próximamente el otro año, donde hay que trabajar en el Congreso de la República, que temas que son muy complejos y que hay que tratarlos, de vivienda digna en el país y el del tema de los resentamientos o desalojos forzosos. Entonces el consumo responsable, esas son unas pancartas que me hicieron unas amigas muy lindas, ya son muy viejitas, pero tengo las fotos originales. Por favor, leas el tema de lo sostenible, ¿sí? El tema de cómo esos espacios comunes apropiarlos de otras formas, ¿no? De otras cosas. Hoy en día este espacio ya no está tan así, pero está todo en Guadua, esa foto no la pude montar, pero cómo a partir del juego, del deporte, recreamos los espacios también, logramos por lo menos incidir en esos jóvenes, en esas conciencias. Hoy en día en mi barrio, como ven, es un barrio popular, los niños están desconectados del sistema educativo. Aquí de 350 familias teníamos internet 15, hoy tenemos solo 10 porque a 5 se lo quitaron. Dijeron, no, los vamos a sacar a ustedes, no hay internet, no les vamos a dar nada. La forma de asesinarnos de manera, digo, nos matan por inanición, nos quitan los servicios públicos, no nos atienden, o sea, buscan la forma de que la gente se sienta aburrida y que se vaya porque hay intereses detrás de nuestros territorios. Por favor, Nelson, ¿leas? Entonces, eso ambiental, digamos, tiene que ver con el tema del territorio, cómo manejamos la territorialidad, las especies, especialmente con los niños y los jóvenes ha sido muy bello. ¿Le das, Nelson, por favor? Ahí le dejo esa presentación a Nelson para que ustedes la puedan tener. El tema de la vivienda digna, eso ha sido muy chévere, decir, romper el paradigma de que todo es ladrillo y cemento, no. Hay formas sostenibles de hacer vivienda, bioclimática, sismo resistente, con buena acústica, iluminada, con ventilación. No requiere mucha plata, requiere es voluntad política para hacer de esas propuestas, digamos, como algo viable. Adaptación al lugar, está aislamiento térmico, materiales de construcción, y tenemos muchas casas que después lo que hacen Nelson es que, como Nelson está ahí, que le tengo una envidia por ese fondo que tiene, sales todo lo que la gente ha hecho las casas, se lo ha metido en la cabeza que sí es viable, y las casas la gente las está haciendo en madera, muy chévere, muy chévere. Por favor, le das toda una serie de elementos de manejo, recirculación de las aguas. Esta ecocasa no la hemos hecho todavía, pero bueno, ya vamos para eso. Por ejemplo, la mía tiene panel solar y tiene manejo de aguas lluvias y tiene manejo de agua potable. Entonces, la idea es poder llegar a eso. Y el tema de los materiales, ¿no? Entender que hay otros materiales, no solo la madera ni la guada, sino materiales reciclados. Hay hoy en día hay muchas alternativas. Aquí la idea es que la gente no diga, todos en Guadua y todos así la casa, no, porque no estamos respetando la diferencia. En unas mínimas condiciones hay que hacer unas reglas de juego a tal altura, a tal dimensión, y los materiales que sean menos ladrillo y cemento. Entonces, es como el tema de eso, de disminuir la energía, todo lo que implica ese consumo irresponsable que a veces tenemos. Estos son modelos de casa que hicimos en el territorio, ¿cierto? Modelos de casa que hicimos para que la gente pudiera decir, me gusta esta, me gusta la otra, no sé qué. Y fuimos trabajando, más bien sabe que haga cada uno su casa como quiera, pero con unas condiciones más o menos que sean acordes con el territorio y la territorialidad. El tema del agua, pues ya lo he dicho. Por favor, Nelson, le das. La fitodepuración, esto digamos ya es más técnico, lo hemos trabajado. Yo no soy geólogo ni soy arquitecto, estudié Administración Ambiental de Recursos Naturales en la Universidad de Santo Tomás, pero he aprendido mucho y por eso que hace Nelson, ese relacionamiento con gente también del país, esas regiones, es para compartir conocimientos y saberes y experiencias. Y yo puedo aprender de ustedes porque parte de lo que digo es porque lo he aprendido de mucha gente bella que ha pasado por aquí, que me ha dado sus aportes y eso me parece valioso. Y es aprender, yo aprendo de unos y ellos aprenden. Entonces ese es el conocimiento que va en doble vía, ¿no? No de abajo hacia arriba, sino vas como así, no así, ¿sí? Por favor, leas.
¿sí? El proyecto de vida, energías alternativas, construcciones ecológicas. Y he venido trabajando ya con todos nuestros compañeros ese tema de cómo logramos, y lo hemos, sí, lo hemos ido concretando, un sueño, cómo se concreta un sueño con estas cosas que son importantes. Cuando Nelson venga y los que puedan venir vengan, se van a dar cuenta, van a decir, Héctor está echando carreta. Eso nos echó carreta, Héctor. Dale, Nelson. Yo, sí, es tema muy bello. Es la construcción de vivienda, el tema de la convivencia es muy importante para nosotros. Los pactos de borde significan, y el pacto de vida significa, es decir, incluso pensar cuántos perros tengo yo. Ustedes saben que en los barrios populares la gente tiene hasta 5 perros, mal tenidos, canchocitos, enfermos, cojitos. No, también entienda que esos animales, esos seres vivos requieren de cuidado. Entonces pienses en tener un perro, pero téngalo bien tenido. No tenga 5 todos mal tenidos. No, es que me gustan los perros. Sí, pero no los puede tener. Mire cómo los tiene. Es esa conciencia. El tema también de echarle las aguas sucias al otro, de la basura. La convivencia es importante y significa también el respeto por el otro. Ese pacto de vida significa el respeto por el otro. Obviamente, pues hay entender que la gente maneja unos niveles de estrés, unos niveles también en esas condiciones de los barrios populares, que no hay trabajo, unos niveles de estrés y eso. Miren a Corinto cómo estaba, ahora les muestro cómo quedó. Entonces, eso era Corinto. Corinto lo fundó el M19 hacia el 81, el 82. El ecobarrio es un sector completo, triángulo bajo, manantial y triángulo alto. Y cada territorio se configuró en tiempo y espacio diferenciado. Triángulo bajo tiene más de 80 años. Manantial, que es el barrio donde yo crecí, resultó un urbanizador pirata que se robó la plata de mi mamá y de mucha gente y se voló con la plata. Corinto, que fue fundado hacia el 81 al 82, y hemos entendido, hay un libro que se publicó que se llama Paisajes Inadvertidos, con el Centro de Memoria, buscando la historia del territorio, buscando que realmente que aquí estuvo la medicina y eso nos marcó en el tema del desarrollo. O sea, hay carreteras a cierto punto, el tema es trocha. Está bonito que sea trocha, es muy rural. Y entonces, digamos, él mencioné porque se tomó el territorio, también queremos entender la verdad. Y en la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación hay una macroregión que se llama Bogotá-Soacha y que está buscando la verdad en lo que pasó en Soacha y Bogotá con los actores armados. El M-19 estuvo acá, se tomó nuestro territorio como un anclaje político-militar para tomar Palacio de Justicia en el 83, en el 85, perdón. Entonces el M-19 se tomó eso entre el 81 y el 82, fue muy complejo. Después de que el M-19 se fue, quedó como un estilo de paramilitarismo, tuvimos masacres de jóvenes en el territorio, muy complejo, y un territorio que estuvo un territorio con mucha muerte, con muchas cosas, hoy es un territorio de vida, ¿sí? Y yo cuando estaba en el colegio me decían, ¿usted dónde vive? Yo decía, no, yo vivo en San Cristóbal, me da pena si vivo en Manantial en Corinto, porque qué vergüenza, me decían, no, es que eso es peligrosísimo, toda esa vaina ha generado, digamos, también como una marca, ¿sí? Pero ya hemos comenzado esa marca, quitárnosla y ponernos la marca a los ecobarrios como territorios de vida, de paz, de convivencia, sustentables. Le dan el sitio. En conclusión, muchachos y muchachas, gracias por escucharme, ¿sí? No existe un único parámetro para un ecobarrio, ¿sí? Hay muchas variables que hay que tener en cuenta, lo ecomano, que es la comunidad, los sujetos, lo ecoambiental y lo económico. La dimensión económica también es el uso potencial del territorio con sus atributos. Hemos hecho turismo, pero un turismo de bienestar, no ese turismo depredador. Hemos huertas comunitarias y viveros tenemos para producción de especies nativas para venderla al distrito. Es decir, tenemos cultivo de abejas, aquí también vendemos miel, hortica no hay, pero tenemos miel natural, ¿sí? Y una serie de productos que buscamos que el territorio nos dé para, pues no nos sostiene mucho, pero por lo menos nos ayuda en algunas cosas nos ayuda. Eso me parece interesante, aprovechar el territorio de manera sustentable. Entonces dice, las alternativas están limitadas solo por la imaginación y la motivación de los futuros habitantes, ¿cierto? Yo creo que hay que seguir adelante, con eso leas. Ese es el sello de Ecobarrio, miren ustedes lo verde y lo azul. Y entonces lo verde es como la naturaleza, lo azulito es como nosotros los sujetos, y lo que está moradito, esa cabecita es la armonía. Es como vivimos en armonía con la naturaleza. Ay, es este discurso ahora en un mundo tan materialista, ¿cuál armonía ni qué carajo? Y lo rojo y lo azul que está ahí, lo amarillo, es como también entendemos que hay unas normas, que hay que construir unos acuerdos, que también hay unas normas, y eso es importante, y hay unas políticas, y hay que trabajar, digamos, en función de eso. La armonía del ser humano con el entorno, pero también dentro de un marco legal, que es importante, la legalidad. Yo dejo ahí, Nelson, muchas gracias, perdónenme si me pasé, y bueno, un abrazo.